Aquí se nos da una ecuación diferencial homogénea con condiciones iniciales. Y primero se nos pide que apliquemos la transformada de Laplace y resuelvamos para y grande de S, que es igual a la transformada de Laplace de I, y luego resolveremos el problema del valor inicial usando la transformada de Laplace inversa para determinar I de t, que es la solución particular, donde I de t es igual a la transformada de Laplace inversa de I grande de S. Entonces, el primer paso es tomar la transformada de Laplace de ambos lados de la ecuación diferencial. Entonces tendríamos la transformada de Laplace de I double prime plus xy prime más 8 y es igual a la transformada de Laplace de 0. Y ahora usaremos linealidad, o las propiedades de las transformadas de Laplace, y reescribiremos el lado izquierdo. Escribamos el lado izquierdo como la transformación de Laplace de I doble prima más 6 veces la transformada de Laplace de I prime más 8 veces la transformada de Laplace de I es igual a la transformada de Laplace de 0. Ahora determine cada transformada de Laplace. La transformada de Laplace de I doble prima es S al cuadrado por grande, y de S menos S veces, y de 0 menos I prima de 0. Y luego tenemos más 6 veces la transformada de Laplace de I prime, que es igual a S veces grande y de S menos I de 0. Y luego tenemos más 8 veces la transformada de Laplace de I, que es grande y de S. Tenemos 8 veces grande y de si la transformada de Laplace de 0, es 0. Y ahora aclaremos el paréntesis aquí distribuyendo 6. Todo lo demás seguirá igual. Entonces, al distribuir, tenemos más 6s veces grande, y de S menos 6 veces y de 0. Y ahora usando las condiciones iniciales, sustituiremos 2 negativos por I de 0 y 0 por I primo de 0. Entonces sustituiremos 2 negativos aquí y aquí, y sustituiremos 0 aquí. Entonces tendríamos S al cuadrado por mucho y S. Aquí vamos a tener menos S veces y de 0, que es menos S veces negativo 2, por lo que tenemos más 2S. Y primo de 0 es 0, por lo que este término desaparece. Y tenemos más 6S veces grande y de S, aquí tenemos menos 6 veces y de 0, que es menos 6 veces negativo 2, entonces tenemos más 12. Más 8 veces grande y de S es igual a 0. Para nuestro próximo paso, observe cómo estos tres términos contienen un factor de gran I de S, por lo que descontaremos gran I de S de estos tres términos, y luego también restaremos 2S en ambos lados, y restaremos 12 en ambos lados, para mover estos dos términos al lado derecho. Entonces tendríamos una gran cantidad de S, multiplicado por la cantidad S al cuadrado más 6S. Más 8 es igual a 2S negativos menos 12. Continuemos en la próxima diapositiva. Entonces, nuestro último paso para encontrar la gran I de S, que es la transformada de Laplace de I, dividiremos ambos lados de la ecuación por la cantidad S al cuadrado más 6S más 8. Entonces simplificando, tenemos una gran I de S igual a la cantidad negativa 2S menos 12 dividida por la cantidad S al cuadrado más 6S más 8. Observe como si quisiéramos, también podríamos factorizar el numerador y el denominador. Podríamos factorizar el numerador y escribir esto como negativo 2 veces la cantidad S más 6, y el denominador y el producto de dos binomios donde tendríamos S y S. Los factores de 8 que suman 6 son 2 positivos y 4 positivos. Sigamos adelante y solo ingrese gran cantidad de S en la forma no factorizada, o esta forma aquí. Volviendo a la primera diapositiva. Gran I de S es igual a la cantidad negativa 2S menos 12. Dividido por la cantidad S al cuadrado más 6S más 8.
Y ahora queremos resolver el problema del valor inicial determinando la transformada de Laplace inversa de y grande de S. Sin embargo, antes de hacer esto, queremos escribir una gran I de S como una suma de dos fracciones realizando aquí una descomposición de fracción parcial en esta fracción. Así que sigamos adelante y hagámoslo ahora. Entonces tenemos negativo 2 veces la cantidad S más 6 dividido por la cantidad S más 2 veces la cantidad S más 4. Y ahora nuestro denominador contiene dos factores lineales, así que tendremos una división por la cantidad S más 2. Más B dividido por la cantidad S más 4. Entonces, para encontrar la ecuación básica, multiplicamos ambos lados de esta ecuación por el mínimo común denominador, que es la cantidad S más 2 veces la cantidad S más 4. Entonces multiplicamos ambos lados de la ecuación por esos dos factores. Tendríamos la ecuación básica negativa 2 veces la cantidad S más 6 iguales, al multiplicar esta primera fracción por los dos factores binomiales, S más 2 se simplificarían, te queda una cantidad de veces la cantidad S más 4. Y luego, al multiplicar por esta fracción, el factor de S más 4 se simplificaría, dejándonos con más B veces la cantidad S más 2. Y ahora, para encontrar los valores de A y B, seleccionaremos valores convenientes de S. Así que vamos a hacer igual a 4 negativos. Eso haría que este primer factor sea igual a 0, por lo que cuando S es negativo 4, aquí tendríamos 2 veces negativo. La cantidad negativa 4 más 6, eso es positivo o 2. Entonces tendríamos 4 iguales negativos, este factor sería 0, y aquí tendríamos B veces cantidad negativa 4 más 2. Por lo que tendríamos 2 negativos B. Observe cómo esto nos dice que B es igual a 2 positivo. Y ahora seleccionemos S es igual a 2 negativos, lo que hará que este factor sea 0. Entonces, si S es negativo 2, aquí tendríamos negativo 2 veces positivo 4, que es negativo 8 iguales, esto sería a veces positivo 2 o 2A y esto sería 0. Entonces tendríamos un igual a 4 negativos. Lo que significa que puedes escribir una gran cantidad de S. Como sobre S más 2, que sería negativo 4 sobre la cantidad S más 2, y B es positivo 2, por lo que tendríamos más 2 dividido por la cantidad S más 4. Y ahora tomaremos esta forma de gran I de S y tomaremos la transformada de Laplace inversa de ambos lados de la ecuación. Entonces tendríamos la transformada inversa de Laplace de gran I de S. Es igual a la transformada inversa de Laplace de. En lugar de tener este término negativo primero, escribamos esto como 2 sobre la cantidad S más 4 menos 4 sobre la cantidad S más 2. Ahora en el lado izquierdo, la transformada de Laplace inversa de, y grande de S es I de t. Entonces tenemos I de t igual, reescribamos el lado derecho como 2 veces la transformada inversa de Laplace de, el numerador ahora sería 1 dividido por. Ahora, mirando la tabla de transformadas de Laplace, observe cómo necesitamos que el denominador tenga la forma de S menos A, así que escriba S más 4 como S menos 4 negativos. Y luego tendríamos menos 4 veces la transformada de Laplace inversa de 1 dividido por la cantidad. Nuevamente, escribamos S más 2 como S menos 2 negativos. Entonces tenemos I de t es igual a 2 veces. Observe cómo esto ahora se ajusta perfectamente a la forma de 1 sobre la cantidad S menos A donde A es negativo 4, por lo que la transformada de Laplace inversa se eleva a la potencia de 4t negativo. Entonces tenemos 2 veces E elevado al poder de 4t negativo. Entonces aquí tenemos menos 4 veces, y nuevamente notamos cómo nuevamente esto encaja perfectamente en la forma donde A es igual a 2 negativos. Entonces la transformada inversa de Laplace se eleva a la potencia de 2t negativos. Entonces aquí tenemos menos 4 veces C elevado a la potencia de 2t negativos, lo que significa que la solución particular es I de t es igual a 2 veces E elevado a la potencia de 4t negativos, menos 4 veces C elevado a la potencia de 2t negativos. Entonces, volver a la primera diapositiva, usar la transformada de Laplace para resolver este problema de valor inicial no fue la forma más rápida. Hubiera sido mucho más fácil de usar una ecuación característica.
Pero de cualquier manera, encontramos que la solución particular es, y de t es igual a 2 veces e elevado a la potencia de 4t negativos menos 4 veces c elevado a la potencia de 2t negativos. Espero que hayas encontrado esto útil.